niños que le tienen, niñitos que le tienen miedo a todo. Lo que ven, lo que escuchan y lo que sienten de la puerta de la casa hacia afuera. Wow. Y su sistema inmune no se desarrolla tampoco como el de los demás. Sí. Porque para tú tener un sistema inmune bien desarrollado tienes que estar en contacto afuera, sí, con otra gente. O sea, eso es terrible. Estamos hablando de una situación terrible que todavía no hemos visto. No sabemos cuáles son realmente los efectos de eso. Y yo no sé si el término es muy grande, pero estaremos hablando de una generación. Sí, totalmente. Parte de lo que ya la OMS admite y ahora el CDC lo afirma en este reportaje del New York Times, precisamente eso. Si estamos a punto de crear un desinterés por los estudios en un sector de la nueva generación, que la línea prácticamente ya se está ahí. Y parte de lo que advierten es precisamente eso. Papá y mamá y abuelo y abuela han internalizado más la parte de la protección hacia la enfermedad exclusivamente. La otra parte no la han internalizado, creo yo, por supuesto, porque nadie los ha educado en esa dirección. Muy poquitas voces, como, ¿verdad? Modestia aparte, los recursos de Nueva Vida, Angie González, Liz Millán, Nelson Torres, aquí en el campo de nosotros, pero a nivel del Estado, tú no has visto una educación en esa dirección. Ahora, el CDC en este reportaje lo está diciendo así de clarito. Estamos a punto de perder el interés por los estudios de una generación nueva. 2 años que se corran completos, que no son educados, crea un efecto, puede ser un efecto permanente. Y el que ya no tenía interés, va a aumentar la deserción escolar, por ende aumenta la delincuencia. Esperamos, ¿verdad? Equivocarme, pero es con lo que trabajo día a día. Los casos que llegan a nuestra oficina son desertores escolares. Antes de la pandemia, imagínate ahora. Que entonces se van a delinquir, se van a cometer porque necesitan tener su mente ocupada y no buscan nada bueno que hacer, buscan cómo ganarme el dinero fácil y demás. O sea, es un problema social y lo que yo les mencionaba la semana pasada aquí, que a mí me tiene altamente preocupada, solamente regresar al salón de clases, es si ellos han tomado la medida para ayudar a ese muchacho emocionalmente, que va a venir, muchos van a venir muy marcados. O sea, aquí tienes una generación que le va a tener miedo a todo lo que está fuera de la puerta de su casa y que ellos y sus padres van a hacer lo posible por no salir de ahí. Entonces estamos hablando de un asunto, un problema de grandes proporciones a nivel mundial, ¿no? Y eso lo estamos viendo ya. Lo que pasa es que como son bebés, uno más o menos como que, no, pero qué sé yo, esto va a pasar ya mismo y vamos a ver. Pero oye, hay una marca ahí que quién sabe lo profunda y seria que pueda ser. Ojalá no, de hecho, claro, ¿verdad? Sea fácilmente superable, pero no sabemos. A mí lo que me ocupa de aquí es que como el sistema escolar nunca ha tenido los planteles en condiciones, eso ha sido algo desde que nosotros somos bien jovencitos, ¿no? El poner eso como condición para arrancar, el que los planteles estén en óptimas condiciones, si el país nunca los ha tenido, pues ahora junto con esto no los va a tener, no los tiene ahora, no los va a tener en agosto, probablemente con un % muy alto de probabilidad. Entonces, ¿cuándo empieza? ¿Qué ha sido el planteamiento? 2 colegios pidieron permiso al Departamento de Salud y se los negaron. Se los negaron. Dijeron que no. Los negaron. Ajá. Entonces, si tú tienes como Estado, o sea, un compromiso con la educación y 2 colegios te dicen, estamos listos, gobernador, denos luz verde, y no lo hacen, queda en entredicho. A mí me sorprendió que por un lado Pierluisi esté fomentando el regresar a clases, pero diciéndole a los colegios privados que ya le están diciendo, estamos listos, no, ustedes todavía no arranquen. Porque va en la misma dirección de la educación. Sí, 2 colegios. Es contradictorio para mí la posición del gobernador, totalmente contradictoria. Si 2 colegios se acercan al Estado para decirle, vengan, chequen, estamos ready, y el Estado dice que no, la lógica me dice que el Estado jamás va a estar listo para abrir su propio sistema de educación, por lo que conocemos de ese sistema. Y cuando leemos el artículo de prensa, lo que estamos leyendo es que el departamento todavía no tiene sus guidelines, ¿verdad? Su protocolo, para entonces que la parte privada también lo use de referencia. O sea, si tú quieres abrir el 2 de marzo y todavía no tienes el protocolo, hoy estamos a 15 de febrero. Entonces, eso fue lo que yo leí en el artículo. Esto trae un efecto dominó, muchachos, porque por otro lado queremos primero la salud, ¿verdad? Proteger nuestros niños y lo demás, pero
también queremos que la economía eche hacia adelante, así que el efecto dominó es que si no se reabren las escuelas, hay padres que no pueden regresar a trabajar. Hay empresarios que tienen menos empleados, por ende se atrasa el que se siga generando y levantando un país. Es algo bien fuerte. Yo sé de padres que han escogido no ir a trabajar, sí. Pase lo que pase, pero mi hijo no lo voy a enviar. Y eso, pues mira, es que por donde quiera está la ficha del tranque. Necesitamos que esa ficha se levante. Y este fin de semana, particularmente ayer, el periódico El Nuevo Día, en la columna de Benjamín Torres Gotay, va en la línea de lo urgente que es abrir, ¿verdad? Regresar el aula escolar. O sea, es un medio importante, siempre ha sido un medio de influencia. En este juego ya no somos los únicos diciendo hay que abrir. Ya hay otros que se siguen uniendo. Y obviamente quien tiene la autoridad absoluta, el CDC, que está diciendo urgentemente regresar a clases. Yo espero que, ¿verdad? Vuelvo y repito, que este ente tan respetado, utilizado como la fuente del conocimiento absoluto para que esto sea así, pues que no se deseche. De hecho, una de las preguntas que yo me hacía, ¿por qué la gente me ataca en los comentarios de la página de Facebook por haber comentado lo del CDC o haber publicado lo del New York Times, pero no hay ningún comentario para el CDC? O sea, no me ataques a mí, que comparto al ente experto en el tema de salubridad. No me tienes que atacar a mí, cuestiona lo que está diciendo el ente perfecto, si es que lo quieres cuestionar. Pero sabemos que a la hora de el miedo y mantener el miedo, pues la gente ataca a quien es portavoz de ese mensaje y no al ente que lo produce. Y mientras eso sucede, mira lo que trae Primera Hora. 1 de cada 3 estadounidenses rechaza la vacuna. Hay una encuesta que indica que persiste el escepticismo en proporción imponente después de un mes y medio de una campaña de vacunación. 1 de cada 3, un montón. Y cuando buscas la escolaridad de muchos de ellos, es bien alta también. Una de las cosas que ha sido bien discriminatoria y bien de una sola línea, por eso aquí yo lo que predico, lo practico, en que tachar al que rechaza la línea de la vacunación y encajarlo solamente, ¿verdad? Ponerlo en una cajita de poco inteligente y educado, pues estás metiendo al zafacón a miles de doctores que han levantado esa voz. Aquí nosotros hemos traído a doctores que creen en la vacuna y la promueven. Esa ha sido la postura mía y de esta emisora durante todo este proceso. El que se la quiera poner, que se la ponga; el que la quiera promover, que la promueva. Yo no tengo ningún problema como medio en que sea así. Mi punto es, respeta al que no lo quiera hacer. No lo insultes, no tengas un sentido de superioridad intelectual. Simplemente porque está diciendo, mira, no lo voy a hacer. Pero aquí el problema es que se está adelantando que no van a llegar al mínimo requerido para poder, ¿verdad?, continuar o lograr. Sí, ¿verdad? Todos los planes han sido al traste. Esperaban que para verano de este año la mayoría de los países, principalmente todos los del G7, estuviesen con el 70%. Ninguno de aquí al verano va a tener el 70%. En este caso, en Estados Unidos, no exactamente o solamente por falta de vacuna, sino por escepticismo. O sea, una buena cantidad de gente que dice que no me voy a vacunar ya. Excepción, Israel tiene ya el 60 y pico % de su población vacunada. No es el 70 y pico. Yo no sé si ya llegó al 70 y pico. Estoy hablando de 2 semanas atrás. Sí, llegó al 70 estaba en el 60%, 61%. Hace 2 semanas atrás, Israel, el único país del mundo que estableció un plan. ¿Qué hizo? Lo están logrando. Para los que, ¿verdad?, su lupa es esa. Los demás no. Y los casos de incidencia no han sido altos, o sea que tampoco es que la gente no se las quiere poner porque son más los que han recibido daños, y no se ha escuchado grandes casos de eso. Así es. Güey, escuché esta madrugada que el índice de contagio en Estados Unidos ha bajado dramáticamente en los pasados días. Correcto. O en las pasadas 2 semanas, creo. Por debajo de los 100,000. Cuando en noviembre llegó a 200,000 y en diciembre a 200 y pico. De repente, ¿verdad?, de enero para acá la cosa ha bajado dramáticamente. Eso es lo que también se está informando en la prensa. La tormenta de Texas no amaina. Ayer había muchos puertorriqueños, ¿verdad?, preocupadísimos por otra tormenta más.
que azota el estado de Estados Unidos y el estado de Texas, donde usualmente no pasan tanto unas tormentas tan fuertes y prácticamente se les está yendo la luz todo el tiempo. Así que mucha preocupación en la parte alta de Austin, Georgetown, Killeen, Texas, toda esa zona, ¿verdad? Norte de Texas, pasando por esta situación. Y finalmente el expresidente de Argentina, Carlos Menem, fallece a los 90 años. Sí. Así que estuvo en la palestra mucho tiempo. Básicamente algunas de las informaciones, ¿verdad?, que se están discutiendo en todas partes. Nosotros comentamos la noticia, no somos periodistas, no somos analistas, simplemente comentamos la noticia. Se lee y se comenta. Y hablando de noticias, en breve viene nuestro queridísimo amigo Don Seferino. Así es. Está ahí. Sí, ya llegó. En lo próximo, las 6:27. Buenos días, Puerto Rico.